de Ingeniería Civil e Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, aquí en la sede de Trelew, los especialistas. Qué mejor que consultar a los especialistas sobre estos temas puntuales. Gabriel, Federico Sánchez, todo el equipo lo saluda. Muchas gracias por el contacto. Hola Federico, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado, un saludo para vos y también para toda la audiencia. Bueno, Gabriel, ahí yo hacía la introducción, ¿no? Me parece que cuando ocurren estos fenómenos que además parece que se reiteran en el tiempo, uno piensa en Bahía Blanca y decía, bueno, estas cosas suceden cada vez más seguido, parecen tormentas tropicales y tiene que ver con cambios que se van dando, ¿no?, en el clima. Por eso queríamos hablar sobre la ciudad de Trelew, un Trelew que allá por los 90 tuvo, ¿no?, ya 2 inundaciones. Esto trajo un debate sobre los pluviales, hoy tenemos 2. En algún momento también se habló de un tercero. Bueno, y la pregunta que surge, Gabriel, es ¿cómo estamos preparados de forma urbanística, en planificación aquí en la ciudad? Bueno, una pregunta bastante difícil de responder. A ver, vos hiciste una introducción muy interesante hablando de Comodoro Rivadavia, con 300 milímetros, 340, lo que llovió también allá en Bahía Blanca. 2016, recordemos que Puerto Madryn se inundó también, y en el 2014 Telsen, y se nos cortó la ruta 3, y por la lluvia que cayó en la cuenca Arroyo Verde, ¿no? Cuando uno cruza el Arroyo Verde en el límite con Río Negro. Y además la del 17 en Comodoro Rivadavia, y un mes después, porque solo tuvimos la oportunidad de estudiar, llovió casi la misma intensidad en la meseta y bueno, no tuvo la misma repercusión porque la densidad poblacional es mucho más baja. Uh-huh. Con esto quiere decir que los eventos de extremos, así de precipitaciones con una alta intensidad inusitada, son, bueno, puedo decir así, bastante frecuentes desde el 92, 98, citaba el 14, 16, 2017, y, y nos hemos salvado en Trelew. Yo ahora en este momento estoy hablando viviendo en Playa Unión, pero bueno, muchos años viví en Trelew, y digo así, nos hemos salvado en Trelew porque desde el 92, de 98 hasta ahora 2025 no han ocurrido un evento Sí. como los que hemos relatado, ¿no? Bueno, Entonces, perdón, ahí, Gabriel, es fuerte esta definición que decís. Nos hemos salvado, o sea, sí. si pasaba o caía esa cantidad de agua, ¿qué hubiese ocurrido, no? Bueno, mira, te digo algunos números. El arroyo Perdido termina en el bajo de la Tierra Colorada y se evapora el agua y recibe el afluente del arroyo Salado que pasa por la comuna del Mirasol, ¿no? En el 2017 se inundó esta comuna. Un número, la cuenca agua arriba del Mirasol es de 1000 kilómetros cuadrados, que es la misma cuenca que tenemos agua arriba de Boca Toma, entre Boca Toma y el dique. ¿Sabes cuál es el caudal que nosotros pudimos estimar que pasó por el Mirasol? A ver. 1200 metros cúbicos por segundo. Hoy el río Chubut lleva, con suerte, 100 metros cúbicos por Ah, o segundo, sea, por 10 decir un veces número, más, 10 veces más. 10 veces más, 10, 12 veces más. Sí. Y el arroyo, después el arroyo Perdido, estimamos unos 2000 y pico. Bueno, son números que están totalmente fuera de la escala que uno está habituado. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Trelew no solo se puede inundar porque llueva arriba de la ciudad, como ocurrió en el 98, sino como en el 92, que llueva aguas arriba, pero aguas abajo del dique. Entre el dique y Boca Toma hay una serie de cuencas ahí que no es imposible, por más que uno opere la central, cierre con puertas, turbinas, todo, es imposible de regular. Entonces hay varios factores, ¿no?, que hay que considerar ahí. Una inundación porque se desborda el río, otra inundación porque llueve en exceso sobre la ciudad. ¿Y estamos preparados o no? Bueno, la pregunta es complicada porque a veces, hace unos días escuchaba al ingeniero Schaeffer, catedrático emblemático ahí de la Universidad del Sur en Bahía, hacía una entrevista y él hizo una definición que es que la ingeniería no proyecta para catástrofes, ¿no? Entonces, por un lado uno puede proyectar infraestructura, evacuar agua de lluvia, con lluvias ordinarias, digamos, pero hay otras cosas que hay que hacer que no pasan por canales ni diques, sino
por planificación, por sobre todo evitar, prevenir, evitar construir sobre terrenos inundables Ujú. y, llegado el caso, planes de contingencia y redes de alerta. Sí, Sí, bueno, no podemos evitar esto, pero al menos sabemos que se nos viene la lluvia y el agua encima y hacia dónde, qué hacer en esa situación. sí. Estoy tratando de ampliar un poco el panorama, porque no todo pasa por la infraestructura, por canales, por obras así de ingeniería gris, digamos Claro, así, sí, sí. Rocío. Pienso este primer concepto que vos decís, Gabriel, y ya arrancamos mal, ¿no? Porque si hay algo que ves, y esto lo hizo el IPA en su momento, ¿no? Con otros organismos, a través de drones, y veían construcciones que estaban a la vera de la ribera, de forma inadecuada. Bueno, y ya, ahí ya tenés un problema, ¿no? Con el crecimiento del río, que se lo puede llevar puesto. Digo, ahí los primeros problemas, sin ir más Sí, lejos. y mira, hablando del río, hace 2 años atrás tuve la oportunidad de hablar en Gaiman, en una charla sobre el tema del desembarco, era el 28 de julio, la conmemoración del desembarco, y les mostraba a las personas que se ven acercado a la charla cómo nosotros, digamos, como sociedad habíamos afectado el río y de ese modo habíamos, con los terraplenes y las distintas estructuras que se fueron haciendo a lo largo de ya 100 años, se fueron modificando los patrones de las inundaciones. Antes se inundaba el Valle Superior, allá por 28 de julio, y luego esa inundación fueron trasladadas de Trelew hacia aguas abajo, por cuestiones de evitar inundaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, no todo pasa por el evento, sino que en la medida que uno va haciendo obras y, y modificando, digamos, el paisaje, eso repercute después en la dinámica propia del agua. Te digo un ejemplo, por Sí, ejemplo, a ver, en Gaiman, 1998, sí. se construyen unas represas en el cañón Baráibar y por falencias técnicas, bueno, no voy a entrar ahora en detalles, eh, colapsa esa represa y pasa todo el agua por el cañadón. Sí. Y hoy por hoy tenemos un barrio entero en el cañón Baráibar en Gaiman. Bueno, mientras nos Madre, hablas, Gabriel, te quiero sí, decir, nos está escuchando el intendente Gaiman, que nos está diciendo, entre otras cosas, que ninguna ciudad de la comarca acá del Valle está preparada para algún tipo de eventos, ¿no? De este tipo, por condiciones del río, pero bueno, ahí después vamos a estar repasando algunas consideraciones también. sí, digo Gaiman por decir uno de los casos. Trelew colapsaron las presas del parque industrial y eso llevó luego a su reconstrucción, la construcción de la calle Canal que lleva el agua hasta la laguna Chiquichano. En Madrid también se construyeron represas y hace 4 años atrás estaba enviando notas al municipio y tuve la oportunidad en ese momento de hablar con la gente de la Secretaría de Planificación y dije, miren que hay un asentamiento en el cierre 3, ubicás el acceso a Madrid donde está la policía, Sí, aguas arriba, me sale el término hidráulico. Bueno, un poquito más antes de la policía, sobre la margen, la mano izquierda, digamos, hay una represa que evita que el agua de lluvia pase y circule por el centro de la ciudad. sí, Bueno, hoy hay un asentamiento, los órganos de descarga están totalmente eh, inhabilitados por escombros, el canal de alivio hay casas encima del canal de alivio, así que no hay canales de sí. alivio. Y mi preocupación era que no solo se va a inundar la gente esa, sino que si pasa el agua por arriba de ese terraplén, va un aluvión de agua y lodo por el centro de Madrid. Claro, Eso fue en el año 2021 ya, sí, 4 años ya de esto. sí. Entonces, y Trelew decía, nos hemos salvado porque no ha caído una lluvia de estas extraordinarias como cayó en Ahí te iba a Comodoro o en la preguntar, meseta. Gabriel, ya que lo mencionás, ¿no? Porque, bueno, entre Leo ha habido anegamiento de calle, el fenómeno de 2017, lo que pasó en la meseta, que cayó para este lado también, bueno, Comodoro también generó problema la crisis del agua, pero digo, fue otra cuestión, ¿no? Potabilización y demás. A lo que voy es, ¿para cuántos milímetros está preparada la ciudad? En algún momento, por eso yo decía, hubo algunas tormentas, 50, 60 milímetros, ¿no? Algunas 70. Pero ¿para cuánto está preparada la ciudad? Digo, también teniendo en comparación esos ejemplos históricos, ¿no? Del 98, por ejemplo, las últimas Ujú. inundaciones. Digo, ¿eso se estudia también? Sí, y la pregunta un poco más complicada porque es no solo
para cuántos milímetros, sino en qué periodo de tiempo cae esa cantidad de agua. Está bien. Ese es el factor crucial. Yo estaba escuchando ahí, mirando un poco las noticias, decía 300, 400 milímetros en el caso de Bahía, en 6, 8 horas. Mm, Es, es, por decir así, brutal la cantidad de agua que es cayó terrible, en sí. tan poco tiempo. Nosotros pensemos que nosotros tenemos un régimen de lluvia de 200 milímetros, como mucho, digamos, a lo largo de un año, ¿no? Sí. Eh, a ver, tiene un apunte acá, quería repasar un poco. 48 horas cayeron en Comodoro Rivadavia 300 milímetros, en 48 horas. Mm. Y en Bahía Blanca en 8 horas. Entonces, ahí hay dos factores, digamos, la cantidad de agua y en cuánto tiempo. Entonces, bueno, no es tan fácil responder a tu pregunta y decir, bueno, cuántos milímetros de agua sería el límite. Pero ¿Ok? digo, por eso, yo digo conjugando estas dos variables, Gabriel, ¿no? Que seguramente ustedes la estudian porque digo, es algo que tiene que ver con la ciencia y el aporte que se puede hacer para también hacer algún tipo de planificación. Sobre la catástrofe difícil, pero digo, prever algunas emergencias seguramente, ¿no? Ujú. Y agrego otro factor para, disculpa que lo diga así, para no responder tu pregunta, porque el otro factor, además de la cantidad de agua y el tiempo, es dónde cae. Porque una cosa es que caiga agua en un jardín con un césped y se infiltre esa agua. Y otra cosa es que caiga agua en una manzana totalmente pavimentada, con techos totalmente impermeabilizada, en donde la gota que cae es gota que escurre. Claro. Entonces, ahí tenemos, bueno, un elemento para la planificación. En algunos lugares como Córdoba se ha pensado que cada casa tiene que tener un reservorio de agua, de tal modo que el agua que le cae que cae en mi propiedad no va a parar Sí. tan directamente a la Ahora, calle. Gabriel, para poner también esas comparativas, por ejemplo, en la última inundación, en el 98, ¿no? Creo que en Trelew, ¿cuánta agua cayó en aquel entonces? En Trelew, a ver, en el 98. Claro, te estoy eh, refiriendo la última sí, inundación, ¿no? sí, Fue acá tengo 150 milímetros. 150 milímetros. Max, sí, 150 en 24 horas o Sí. 230. Bueno, está bien, ahí está. ¿Qué Sí. pasa si hoy caen 150 milímetros en ese tiempo, en ese lapso, ¿no? De tiempo? ¿Cómo está la ciudad? Porque, insisto, en el medio se hicieron esos dos pluviales, ahora se reclama un tercero, pero digo, ese escenario lo traslado, ¿no? 25, 27 años después. ¿Cómo sería? Bueno, pensemos que el, tenemos, por un lado, reparado el sistema de presas, digamos, ahí de la zona del barrio Constitución, digamos, las 1000 viviendas. Hay que ver en qué estado está los desagües, las estructuras de desagüe, porque si no vamos a tener el mismo escenario catastrófico de ese momento. Y después, toda la ciudad ha ido avanzando hacia los sectores más bajos del valle. Hoy por hoy, paradójicamente, bueno, agregamos otra variable más, que la- el valor de la tierra, del negocio inmobiliario, en donde los terrenos más bajos son los más codiciados y estamos hablando de los barrios San Benito, el barrio Los Mimbres, todos esos barrios que han crecido en estas últimas décadas y que son los lugares más bajos y que vos me decís la del 98, bueno, pero si desborda el río, también van a ser los primeros que se van a ver afectados. Con mayor infraestructura, por ejemplo, rutas alzadas, por ejemplo, la ruta 25 que ingresa y hace un terraplén y todo lo que está al oeste, digamos, de esa ruta, se va a ver afectado. Entonces, fíjate cómo una pregunta sencilla, de repente empezamos a tocar muchas cuestiones, ¿no? La planificación o falta de planificación, el negocio inmobiliario, las Sí. políticas. Pero eh, entiendo, Gabriel, también con esto que vos me decís, que posiblemente si se repitiera un escenario así, que puede ocurrir, ¿no? Porque la historia lo vio una vez y puede ocurrir nuevamente, lo que hay que ver es cómo planificar la emergencia o resolver aquellas cuestiones que son inevitables, que va a haber una inundación, ¿no? Me parece que esa es la respuesta, ¿no? Que hay que pensar las salidas en todo caso. sí, bueno, vos mencionaste lo del IPA y el dragado del río Chubut. Ese es el dragado del río Chubut. La complicación que tiene hoy por hoy es el dónde qué hace con los sedimentos y cómo se accede al río. Mm, ¿No? Estamos todos de acuerdo que hay que dragarlo, pero cómo se hace es la pregunta del millón ahí. Eh,
En mi caso me tocó participar como director de ingeniería hace como 20 años atrás en obras hídricas y lo que era obras hídricas, ahora es el IPA. Y se había empezado a trabajar en ese asunto y el problema Sí. era, o la mayor dificultad era en ese sentido. Nosotros, perdón, Gabriel, nosotros brindamos en algún momento la información, porque esto fue, digo, Ujú. agenda oficial, después no sé, que se iba a dragar el río, que estaba la obra, que se había licitado, quedó ahí, ¿no? Sí, pensemos que bueno, hubo una obra de dragado en el año 2000 que fue muy complicada y terminó, bueno, con juicio a las inspección, bueno, fue bastante complicado eso, pero tenemos otra de las cosas que se puede hacer que habría que hacerlo, digamos, también urgentemente son los mapas de inundación. Al menos, primero la información. Uno dice, bueno, estoy viviendo en un sector que es o no inundable. Ok, es inundable. Si es inundable, ¿hasta dónde es probable que llegue el nivel del agua? Picaporte, ok. Si llega al picaporte, ¿cuánto tiempo tengo y hacia dónde tengo que evacuar? Entonces, hay soluciones que se pueden dar desde la ingeniería, como dragados, represas, canalizaciones. Otras desde la planificación, otras con mapas de inundación y de riesgo y planes de contingencia. Mm. Hay cosas que no se van a poder resolver y hay cosas que hay que, bueno, se pueden resolver con la previsión y con la información. Esto no es, si yo te digo va a ser un desastre, bueno, voy a decir, no necesitamos un ingeniero para que nos diga eso. Pero la ingeniería o la inteligencia tiene que estar en prever la situación Claro, por también. eso decía, sí, sí, sí. Digo, Ta- porque yo digo, si Trelew se va a inundar, va a ser un desastre, me dice, bueno, me dice que soy catastrofista. Cuando pasamos, siempre pasamos por la ruta 25 y le comento a mi mujer, mira, todo eso se va a inundar, le digo. No sé cuándo, pero se van a inundar, ¿no? Todos esos barrios. La pregunta es, bueno, ¿hasta dónde se va a inundar y uno qué tiene que hacer? claro. Porque a veces se evita hablar de esto porque, no sé, son cuestiones que puede atemorizar a la gente o puede producir angustia, digamos, situaciones como las de Bahía Blanca son realmente terribles, Claro. pero es mucho mejor saber y tener información y estar preparados ante una contingencia, bueno, se enciende, se prende fuego la casa, tengo el matafuego al lado. Sí, tal cual. Bueno, es un poco la lógica, ¿no? De lo que proponemos aquí desde el debate y Ujú. con los especialistas, sobre todo, Gabriel. Muchísimas gracias, por el aporte. Estamos pasaditos. Muy amable, Gabriel, ¿eh? Cuando quiera, Federico, continuamos la conversación. Sí, Nosotros el año pasado hicimos un taller de inundaciones urbanas y quedó mucho por hablar ahí. Pensamos repetirlo este año justamente con el caso de Trelew bien. y bueno, esperemos concretarlo este año también. Dale, Gabriel, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias, Federico. Un saludo para vos y toda la audiencia. Hasta luego. Ahí pasaba, Gabriel Cales, ingeniero, y miembro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia.